Hay celebridades que esconden su vergüenza para siempre, pero Lupita D'Alessio ha decidido contar su verdad. Me casé por venganza, confesó, y detrás de esas palabras se esconde toda una vida de caos. Crecida sin el amor de un padre presente, Lupita aprendió a llenar ese vacío en los lugares equivocados. Como una hilera de fichas de dominó cayendo una tras otra, cada relación se estrelló con la siguiente, hasta que incluso las drogas se convirtieron en su escape. Amores rotos, hijos perdidos, cárcel, escándalos. A sus 71 años, Lupita por fin se atreve a revelar los secretos que todos sospechábamos. ¿Qué fue lo que realmente la llevó al límite? Quédate con nosotros. Estás a punto de descubrirlo. La infancia no sanada. Hay heridas que nunca terminan de sanar, y para Lupita D'Alessio, una de las más profundas vino de su propio padre. Nacida como Guadalupe Contreras Ramos en 1954 en la Ciudad de México, Lupita era hija de Poncho D'Alessio, un carismático conductor de televisión y showman muy popular en las décadas de 1960 y 1970. A simple vista, su infancia podía parecer ideal. El escenario corría por sus venas, tenía oportunidades para brillar y un padre famoso que podía guiarla. Pero como reveló décadas después en una entrevista cruda con el periodista Jordi Rosado en 2022, ese brillo escondía un vacío profundo y doloroso. Desde sus primeros años, Lupita adoraba a su padre. Como muchas hijas, ansiaba su calidez y su protección. Sin embargo, ese amor incondicional nunca fue devuelto del modo que ella necesitaba. En lugar de sentirse amada, Lupita sintió que su padre la veía más como un producto, un talento que presumir, que como una niña a la que abrazar. Una hija quiere cariño, le dijo a Jordi, pero yo me sentí usada porque tenía talento. Lo amaba con toda mi alma, pero me sentí utilizada. Esas palabras reflejan la tristeza de una niña que solo quería el abrazo de su padre, pero que terminó sobre un escenario antes de poder estar entre sus brazos. Su dolor se agudizó hacia 1968 o 1969, cuando aún era adolescente, y descubrió una verdad devastadora. Lupita había crecido creyendo que era la única hija de su padre, la consentida de sus ojos. Pero un día, esa ilusión se rompió. Recordó un momento que la perseguiría durante años. Mi papá tuvo 2 matrimonios antes de mi mamá, contó Lupita. Tuvo 4 hijos, 2 con una mujer, 2 con otra, y luego conoció a mi mamá. Un día, una de sus hijas llegó a nuestra casa y se sentó en sus piernas delante de mi madre, y eso me destruyó. Me paré y me fui a mi cuarto. Yo pensaba que era su única hija, pero había otra. Fue como una traición. Para Lupita, aquello fue una herida que le atravesó el alma. Había construido su identidad creyéndose única, especial a los ojos de su padre. De repente, se sintió desechable, solo una hija más, quizá otra voz que explotar. Aquel día, mientras su madre servía la comida a la media hermana visitante, Lupita se sintió invadida por el rechazo y la confusión. No podía comprender cómo su madre podía mantenerse tan amable mientras ella sentía que se le rompía el corazón. Entiendo a mi mamá, reflexionó Lupita. Ella amaba tanto a mi papá, pero para mí fue demasiado. Me marcó muy profundo. La traición que sintió de su padre no se quedó encerrada en la infancia. Infectó su vida adulta. Más tarde admitiría que, por culpa de lo que su padre le hizo, le costó confiar en cualquier hombre que dijera amarla. Los hombres, no quiero generalizar, dijo a Rosado, pero hacen cosas a las mujeres. Las lastiman, las violan, las matan, les mienten. No digo que todos los hombres, pero mi papá me hizo eso a mí. Entonces quise hacerles daño a los hombres, como él me hizo daño a mí. Estas confesiones revelan las capas de tragedia en la vida de Lupita D'Alessio. Su música es poderosa, sus interpretaciones son fieras, pero están alimentadas por un duelo sin resolver que comenzó en su niñez.
La pasión con la que interpreta canciones de traición, desamor y fortaleza cobra todo el sentido cuando entendemos a la niña que fue herida por el único hombre en quien confiaba plenamente. A lo largo de su infancia en los años 60, Lupita no tuvo más remedio que madurar a la fuerza. Su padre vio su talento para el canto y la empujó hacia el mundo del espectáculo. Le dio un escenario, pero no le dio una infancia. Para cuando cumplió 18 años, en 1972, Lupita ya actuaba en bares y escenarios locales de Tijuana, después de obtener sus primeras oportunidades para cantar en el programa de variedades de su padre. Alguna vez le diría a los entrevistadores que, de niña, lo que más deseaba no eran los aplausos, sino un simple abrazo. Anhelaba que su padre la viera como su hija, no como su boleto dorado. En sus propias palabras, me hubiera gustado que me diera amor en lugar de usarme por mi talento. La historia de Lupita resulta dolorosamente cercana para muchos hijos de hogares rotos o familias fragmentadas. La vida amorosa complicada de su padre, con 2 matrimonios antes de conocer a la madre de Lupita a principios de los años 50, dejó cicatrices en toda la familia. El descubrimiento a finales de los 60 de que tenía hermanos de los que nunca había oído hablar no fue solo un shock. Fue un terremoto que derrumbó su confianza. Una vida entera buscando amor. Proveniente de una familia donde el amor de un padre estuvo dolorosamente ausente, Lupita pasó su vida buscando de manera constante afecto y validación en cada relación, repitiendo con frecuencia las mismas heridas que arrastraba desde la infancia. Lupita se casó por primera vez en 1971, con solo 17 años, con el actor y cantante mexicano Jorge Vargas. Según la propia Lupita, se enamoró de él a pesar de la fuerte oposición de su padre, describiéndolo como un hombre maravilloso, muy alto, delgado, muy guapo. La diferencia de edad entre ambos era considerable. Lupita era apenas una adolescente, y Vargas estaba en sus 30 y tantos años. Su relación avanzó rápido. Ese mismo año, Lupita quedó embarazada, pero la tragedia la golpeó cuando su primer hijo falleció a los 28 días de nacido a causa de septicemia. Esta pérdida marcó profundamente a Lupita. Más tarde admitió que no quería tener más hijos después de este hecho devastador, pero en 1974 dio a luz a su segundo hijo, Jorge D'Alessio, seguido de Ernesto D'Alessio, el 6 de marzo de 1977. Ernesto seguiría posteriormente sus pasos en el mundo de la música y la actuación. El matrimonio con Vargas comenzó a deteriorarse en la segunda mitad de los años 70. Lupita atribuyó la ruptura a su machismo, así como a su propia fama en ascenso. En 1978, el mismo año en que ganó el Festival OTI y se convirtió en una superestrella en América Latina, decidió dejar a su esposo y a sus hijos para enfocarse en su carrera. Esta decisión fue duramente criticada, y el público la etiquetó como mala madre por abandonar a 2 niños pequeños. Tras el divorcio, Jorge Vargas conservó la custodia de sus hijos. Lupita comenzó una nueva etapa junto al futbolista chileno Carlos Reynoso, una figura destacada del Club América. Su relación fue intensa y muy pública, durando de 1979 a 1984. También resultó escandalosa, ya que ambos tenían parejas previas cuando se conocieron y empezaron a vivir juntos a pesar de las normas conservadoras de la época. Lupita enfrentó un juicio severo por parte de la prensa, de sus propios fans e incluso de su padre, quien se negó a hablarle durante años por considerar inmoral su comportamiento. La relación con Reynoso fue tormentosa y terminó de forma amarga. Según se cuenta, él volvió con un viejo amor, la actriz Verónica Castro, lo que enfureció a Lupita. En palabras de ella, se sintió traicionada después de haber sacrificado tanto para estar con él. Por despecho y rabia, Lupita se casó con otro futbolista, Julio Canessa, de Uruguay.
en 1984. Desde entonces ha admitido que ese matrimonio fue puramente un acto de venganza contra Reynoso. Honestamente yo sufría. No lo amaba, pero me casé por venganza. Aquella unión duró poco. Se divorciaron al cabo de un año, y Lupita siguió adelante con rapidez. En 1985 se casó con el cantante argentino Sabú. Sabú no solo fue su pareja sentimental, sino también su representante artístico. Juntos fundaron la disquera Dimensión, con la intención de controlar la carrera musical de Lupita. Durante esta época, Lupita lanzó Soy Auténtica y Punto en 1986, considerado por la crítica como uno de sus discos más sólidos. Desafortunadamente, el matrimonio también enfrentó problemas, incluyendo litigios con su antigua discográfica Orfeón y rumores de infidelidades mutuas. Se divorciaron en 1988. En 1989, Lupita se casó con uno de sus músicos, César Gómez. De este matrimonio nació su cuarto y último hijo, César. En el año 2000, volvió a casarse, esta vez con el modelo alemán Christian Rosen. Su matrimonio atrajo mucha atención mediática porque Lupita era considerablemente mayor que Rosen. Ella defendió su relación de las críticas hasta que descubrió que Rosen le había sido infiel con un hombre. Lupita reveló la traición en entrevistas, describiendo lo humillada que se sintió. Se divorciaron en 2005, marcando su quinto y, hasta ahora, último matrimonio. Además de estos matrimonios formales, Lupita tuvo otros episodios románticos que también fueron polémicos. Mantuvo una relación con el futbolista Héctor Fregoso, a quien acusó de llevar una doble vida y de engañarla. Este descubrimiento desató un enfrentamiento violento, en el que Lupita lo confrontó directamente para exigirle explicaciones por sus infidelidades. Lupita también inició un romance con el cantante Raúl Sabdul durante uno de sus periodos de soltería, pero este terminó cuando descubrió que él le había robado y cometido fraudes mientras manejaba sus finanzas. Lo despidió y cortó toda relación. Otra dimensión de controversia en su vida amorosa fue la forma en que la sociedad mexicana percibió sus decisiones. A finales de los años 70 y principios de los 80, Lupita fue etiquetada como adúltera y mala madre por dejar a sus hijos con Vargas para perseguir su carrera y una nueva relación. De hecho, durante su proceso de divorcio, el juez otorgó la custodia total a Vargas, algo sumamente inusual en la época, cuando casi siempre la custodia se entregaba a las madres. La prensa la acosó, con periodistas que la llamaban fría y egoísta. Lupita se defendió públicamente, afirmando que no tenía otra manera de salvar su propia cordura y construir una vida para sí misma. En 1989, cuando sus hijos Jorge y Ernesto huyeron de la casa de su padre para reencontrarse con Lupita, ella dijo que fue uno de los días más emotivos de su vida, describiendo aquel momento como una segunda oportunidad que Dios me dio. Expresó arrepentimiento por haber priorizado su carrera sobre ellos, pero argumentó que no tenía apoyo para compatibilizar la maternidad con su carrera artística en aquel tiempo. Tras el final de su último matrimonio en 2005, Lupita decidió permanecer soltera. Se mudó a Cancún, se dedicó a su fe y a mantener su sobriedad. Ha seguido dando conciertos y grabando discos, pero no ha vuelto a tener una relación formal desde entonces. Atrapada por sus demonios. Su vida se volvió aún más trágica cuando las presiones de una familia rota y las heridas emocionales de su infancia la empujaron hacia la adicción. El camino de Lupita hacia las drogas comenzó a mediados de los años 70. Según confesó ella misma, fue introducida a las drogas a los 24 años por supuestos amigos que le ofrecieron cocaína. Más tarde relató en entrevistas que cayó rápidamente en un ciclo devastador de dependencia, llegando a consumir hasta 5 gramos al día en sus peores épocas.
Su adicción se intensificó a lo largo de 2 décadas, coincidiendo con un éxito profesional enorme, pero también con un caos personal igualmente profundo. Para la década de los 80, el nombre de Lupita era sinónimo de escándalo, pasión y espíritu rebelde. Aunque su talento musical era celebrado, sus decisiones personales se convirtieron en noticia de portada. Pasó por varios matrimonios, sufrió rupturas dolorosas y tomó decisiones de las que luego se arrepintió, como dejar a sus hijos con su padre Jorge Vargas para centrarse en su carrera. Desafortunadamente, su adicción afectó su papel como madre. Sus hijos, incluidos Jorge y Ernesto, han compartido públicamente cómo el consumo de sustancias dañó su relación con ella. En una entrevista sincera años después, Lupita confesó que cruzó límites que nunca debieron cruzarse. En un momento, llegó a consumir drogas en presencia de sus hijos. Jorge D'Alessio, quien años más tarde sería un músico respetado, incluso sufrió convulsiones durante una fiesta en la que probó drogas junto a su madre. Lupita describió después aquella noche espantosa. Con Jorge, en una fiesta, creo que crucé una línea. Fue fácil, y él no lo sabía. Me llamaron diciendo que estaba convulsionando. Ernesto D'Alessio, su segundo hijo, también reveló que experimentó con drogas cuando era adolescente junto a Lupita y su hermano, recordando días sin dormir bajo los efectos de las sustancias. Ernesto comentó en televisión: "Lo hicimos en casa con mi mamá y mi hermano. Estábamos todos perdidos". Estos momentos oscuros se amplificaron por la sensación de abandono que Lupita arrastraba desde su infancia. Repetidamente mencionó cómo su padre nunca le dio el afecto que tanto necesitaba, dejándole una herida que intentó sanar con hombres y drogas. En sus propias palabras, se sintió usada por su padre, una herida que arrastró hasta la edad adulta. La adicción de Lupita continuó sin freno durante toda la década de los 80 y principios de los 90, erosionando sus finanzas y casi destruyendo su voz. Reconoció haber gastado enormes cantidades de dinero en drogas, sacrificando incluso lo esencial con tal de conseguir la siguiente dosis. En una de sus confesiones más honestas, Lupita describió: "Hice fortunas y las gasté en cocaína y en hombres. Lo perdí todo". Las consecuencias de este estilo de vida caótico culminaron en un escándalo público en 1993. El 23 de abril de ese año, Lupita fue arrestada en el aeropuerto de la Ciudad de México, acusada de evasión fiscal. El espectáculo de ver a una de las cantantes más queridas de México siendo detenida por más de 20 policías sorprendió a la nación. Lupita fue trasladada al reclusorio femenil Oriente, donde permaneció alrededor de 15 días bajo custodia. Según ella misma relató, este arresto pudo haber sido una venganza de una expareja o un acto de exhibición de las autoridades fiscales para advertir a otras celebridades. Después recordó su incredulidad al ser detenida, convencida al principio de que los policías solo querían un autógrafo. En cambio, se encontró tras las rejas mientras sus cuentas bancarias eran congeladas. Solo tras el pago de la fianza por parte de su ex-manager y confidente Fanny Schatz, pudo recuperar la libertad. Su paso por prisión fue humillante, aterrador y transformador. Lupita contó que vio a otras reclusas escuchando música de Luis Miguel e incluso algunas de sus propias canciones, un cruel recordatorio de la distancia entre su fama y su vida rota. Mientras estaba en prisión, sus hijos se sintieron nuevamente abandonados. Jorge D'Alessio recordó que la única persona que se mantuvo a su lado, llevándoles hamburguesas todos los días, fue su amiga de la familia, Sasha Sokol. Más tarde, Lupita le agradeció públicamente a Sasha por ese apoyo, reconociendo que sus hijos estaban desesperados y solos mientras ella estaba encarcelada. Salir de prisión fue solo el principio de un largo camino de recuperación.
Lupita siguió luchando contra la adicción durante varios años, tratando de reconstruir su imagen profesional mientras combatía sus demonios internos. Finalmente, ingresó por voluntad propia a un centro de rehabilitación en Guatemala, donde permaneció 45 días. Durante ese tiempo, tuvo lo que describió como un despertar espiritual, encontrando fuerza en la fe cristiana y un renovado sentido de propósito. Fue mi segunda oportunidad de vivir. Gracias a Dios, pude recuperarme, declaró después a entrevistadores. Esa fe se convirtió en su ancla. Lupita atribuye su conversión al cristianismo la voluntad para dejar las drogas de forma definitiva. Tras 2 décadas de abuso de cocaína, salió sobria y decidida a reconectar con su familia. Sus hijos, ya adultos, terminaron por reconciliarse con ella. Con el tiempo, Lupita se convirtió en una orgullosa abuela de 8 nietos, valorando su papel familiar después de tantos años de culpa y distanciamiento. A pesar del trauma y los arrepentimientos, Lupita nunca ha rehuido contar su historia. Se ha descrito a sí misma como egoísta, arrogante, violenta durante los años de adicción, y ha admitido haber abandonado a sus hijos por su carrera. También explicó que la fama la había cegado respecto a lo que realmente importaba. Dejé a mis hijos porque elegí mi música, y me arrepiento profundamente, le dijo a Don Francisco en 2009. Hoy, Lupita D'Alessio sigue actuando y grabando música, manteniendo un público fiel que la admira por su honestidad brutal y su determinación para salir adelante a pesar de la adversidad. Sus hijos, Jorge y Ernesto, han hablado con compasión sobre el pasado de su madre. Jorge explicó que está orgulloso de que ella haya logrado cambiar su vida y espera que compartir estos capítulos dolorosos ayude a otros a no repetir los mismos errores. Estos errores pasaron hace muchos años, dijo Jorge, pero aprendimos de ellos y nos convertimos en mejores personas. El testimonio de Lupita ha resonado en incontables personas que han librado batallas similares contra la adicción y la vergüenza. Ella recuerda al público que siempre hay un camino de salida, incluso desde los lugares más oscuros. Además, agradece constantemente a su fe por haberle dado una nueva dirección, centrada en la bondad y la familia. Creo que Jesús tocó mi corazón, declaró. Para Lupita D'Alessio, los años perdidos en la cocaína y la humillación de la cárcel son cicatrices que llevará siempre. Sus encuentros románticos con mujeres. Lupita D'Alessio sorprendió al público en 2019 cuando habló abiertamente sobre haber tenido encuentros románticos e íntimos con mujeres. Durante una entrevista con la periodista Adela Micha, Lupita no se contuvo. Tuve 2 relaciones, encuentros, besitos. Yo era una mujer muy bonita, guapísima, y en la ruptura hubo besitos aquí, besitos allá. Probé de todo un poquito, admitió con un tono que mezclaba honestidad y picardía. Lupita explicó que estos momentos no representaron un verdadero cambio en su orientación sexual, sino más bien una etapa de experimentación. Encontró a algunas mujeres lo suficientemente atractivas como para preguntarse, a ver, ¿por qué no? Y decidió seguir sus impulsos. Aún así, dejó en claro con firmeza, lo mío son los hombres, dejando establecido que su preferencia sexual seguía siendo heterosexual, a pesar de esos episodios. Los fans reaccionaron con admiración por su sinceridad. Muchos destacaron en redes sociales el valor que tuvo Lupita para compartir algo tan íntimo sin miedo al juicio. Los comentarios en el video de la entrevista se desbordaron de elogios, llamándola auténtica y valiente, por ser tan transparente. Otros se sorprendieron de lo natural que hablaba sobre un tema que sigue siendo tabú para muchos, especialmente en México. Lo que Lupita describió no fue un romance secreto de años, sino episodios breves. Un par de mujeres, algunos besos, momentos de emoción. Su lenguaje sugería más experimentación que compromiso, más curiosidad que amor. En sus propias palabras, fue parte del reventón,
la jerga mexicana para referirse a la fiesta y al desenfreno. En aquella época, Lupita era una mujer impactante, rodeada de personas que la admiraban y deseaban, y se permitió explorar con libertad. También aclaró que, aunque vivió estos encuentros, no dejaron una huella romántica profunda en ella. No hubo una relación emocional duradera, ni historias de desamor, ni de conexión verdadera. Para Lupita, fueron aventuras que encajaron en un capítulo caótico y colorido de su vida. Sucedieron durante los años de excesos, cuando la fama, las fiestas y las crisis personales se cruzaban sin control. La disposición de Lupita para hablar de estas experiencias provino de un lugar de madurez. Hoy en día, enfatiza que no siente necesidad de tener otra pareja, ni hombre ni mujer. Yo pongo mi límite, dijo, dando a entender que ha trazado sus propias fronteras. Explicó que, aunque se le han presentado oportunidades de amor, ha decidido permanecer soltera y disfrutar su vida rodeada de sus hijos, nietos y la tranquilidad que llega con la edad. En entrevistas recientes, Lupita ha reflexionado sobre la importancia del autoconocimiento y cómo su pasado le enseñó a respetar sus propios límites. Después de matrimonios turbulentos, relaciones fallidas, adicciones y escándalos públicos, parece haber encontrado la paz. Sus breves relaciones con mujeres fueron simplemente otra forma de buscar amor, placer o incluso un sentido de pertenencia en una etapa confusa. Para ella no fueron motivo de vergüenza, y dejó claro que tampoco deberían serlo para nadie. Vaya recorrido. Desamores, escándalos, adicciones, cárcel e incluso romances prohibidos. A sus 71 años, las confesiones de Lupita D'Alessio finalmente confirman lo que muchos habían susurrado durante años. Pero tú, ¿cómo la ves ahora? ¿Crees que por fin encontró la paz? Déjanos tus respuestas en los comentarios. Y recuerda darle like a este video si aprendiste algo nuevo, y suscribirte para más historias de celebridades sin filtros.